Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video para personas como tú que están en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento, en un proceso de expansión, en un proceso de transformación y que quieren además contribuir a construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible, parafraseando a Charles Eisenstein. Y hoy justamente pensé que podría ser relevante darle una mirada a cuáles son los elementos claves de un agente de transformación. Yo vengo desde hace años haciéndole seguimiento a este tema de lo que significa ser un agente de transformación. De hecho, al principio quizás lo llamaba ser un agente de cambio. Y tal vez por primera vez hacia el 2016 en los Estados Unidos, hablando con Lynn Twist, ella decía y hablaba de la transformación, de la diferencia entre cambio y transformación. Y una de las cosas que ella decía es que el cambio de alguna manera pelea con lo que existe, pelea con el pasado, pelea eh, con lo que es hasta el momento, porque se considera como que es malo y entonces se debería cambiar por algo nuevo. Entonces esta concepción un poco cultural e inconsciente que tenemos muchos de que el cambio de alguna manera niega una parte de lo que existe, mientras que la transformación de alguna manera lo que hace es que incorpora lo que existe. La transformación, la mejor metáfora es justamente la de la mariposa, que arranca siendo una oruga y que pasa por todo un proceso para poderse convertir en esa mariposa. Pero en ningún momento niega ninguna de las etapas por las cuales pasa, sino que las incorpora en esa posibilidad de ser mariposa. Entonces la transformación de alguna manera tiene que ver con lo mismo y es cómo es que nosotros, particularmente aplicado a los seres humanos, de alguna manera estamos en ese proceso de convertirnos, si se quiere, como en una especie de mariposa, de este tipo de ser que es capaz de generar mayores niveles de desarrollo y de evolución y de alguna manera de volar. Pero por otro lado, en este seguimiento de lo que significa un agente de transformación, he utilizado una herramienta que tiene Google que le permite a uno buscar qué tanto aparecen ciertas palabras, ciertas expresiones en las noticias o en los artículos que se publican a través justamente de Google. Y en todos estos años una de las cosas que he descubierto es que no sabemos qué es un agente de cambio, no sabemos qué es un agente de transformación. Es una expresión que se utiliza como un adjetivo para cierto tipo de personas. Pero nadie dice, y aquí está, digamos, una definición, una distinción de qué significa ser un agente de cambio o un agente de transformación. Hoy en día podemos encontrar muchísimo sobre liderazgo. Hace 30, 50 años era difícil encontrar suficiente, digamos, literatura o trabajo investigativo alrededor de qué significa ser un líder. Hoy en día encontramos mucho más, con muchos sesgos, con muchas variaciones, algunos con, digamos, con mucha más asertividad quizás, pero, pero se encuentra mucho. El caso es que en esta búsqueda, eh, parte de mi trabajo ha sido como tratar de entonces formular un poco, descubrir cuáles son esos elementos que son inherentes a lo que es ser un agente de transformación. Y hay tres elementos que son claramente distinguibles en un agente de transformación. Elementos que son formas de ser que adquiere una persona que es un agente de transformación. Y eso es lo que quiero compartir acá. Eh, la primera, la primera de esas formas de ser es lo que llamamos el ser líder. Un agente de transformación de alguna manera es una persona que es líder, es una persona que de alguna manera está comprometida con una posibilidad y está invitando a otros a que se comprometan con esa posibilidad. Y desde ese punto de vista está trayendo su liderazgo, un liderazgo para construir ese mundo que es un sueño, que es una visión de esa persona como líder.
Tú como agente de transformación, date cuenta de qué tanto estás siendo un compromiso e invitando a otros a que sean un compromiso y a que se comprometan con una cierta visión de futuro, con una cierta posibilidad. Cada vez que te veas haciendo eso, estás siendo líder, estás siendo agente de transformación. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que es muy importante es el de ser innovador. Es la innovación. Es porque la transformación implica justamente la creación de algo nuevo, de una posibilidad que no existe. De hecho, muchos de los grandes desafíos que quizás estamos viendo hoy en día como humanidad y a nivel tanto micro como macro, son desafíos que requieren de soluciones que no existen, que requieren de nuestra capacidad adaptativa, que requieren de nuestra capacidad creativa, que requieren de nuestra capacidad de innovar en las soluciones que se buscan. Y esa es una de las cosas que cada vez viene apareciendo más. Y es una de las cosas que más satisfacción me da y que más gusto me da cuando veo las noticias de la cantidad de innovaciones que están apareciendo para hacernos cargo de muchas cosas que estamos viendo. En temas, por ejemplo, como los combustibles a base de hidrógeno o de energía solar, o qué sé yo, las soluciones para llegar y abordar temas sociales, temas de separación, temas de discriminación, etcétera. Las soluciones que tienen que ver incluso con lo psicológico, lo espiritual, cada vez hay más, hay mucha innovación que está viniendo. Entonces, cada vez que tú de alguna manera estás aportando a un pedacito de la solución, a una idea de cómo hacer algo distinto para hacernos cargo de alguno de los desafíos, en ese momento estás siendo un innovador y estás acompañándonos y estás ayudándonos a innovar. ¿Qué significa en resumen ser un innovador? Es apoyar, acompañar, incluso liderar para que las comunidades adopten prácticas nuevas alrededor de las soluciones que requerimos. Y hay un tercer elemento del ser un agente de transformación, que es el del ser un emprendedor, ser una emprendedora, ser alguien que no solamente se queda en la conceptualización de las cosas, sino que entra en acción y crea y configura soluciones junto con otros para llevarlas a la práctica, para hacerlas la realidad, para lograr que esas soluciones lleguen a las comunidades, al mercado, para lograr que esas soluciones sean viables, sean factibles y se ejecuten y produzcan los resultados esperados. Un emprendedor es alguien que asume el riesgo de llevar esas soluciones y de generar el compromiso necesario para que sean adoptadas por otros. Hay emprendedores en el mundo de los negocios, simplemente desde el punto de vista, digamos, de lo que significa el negocio, generar rentabilidad y demás, pero hay emprendedores sociales. Entonces el mundo del emprendimiento es muy amplio y implica muchas cosas, pero al final del día lo que implica es ser capaces de llevar a la acción una idea, de ejecutarla para lograr resultados y producir un beneficio social o una utilidad incluso económica alrededor de lo que se está pensando. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu ser innovador, innovadora, en ser emprendedor, emprendedora y en ser líder? ¿Qué tanto estás logrando integrar esas tres dimensiones de tu ser alrededor de la contribución y la construcción del mundo que tú sueñas que es posible? Espero que este video haya sido valioso para ti, que lo comentes, que lo compartas y que estemos en la conversación para seguir creciendo esta comunidad. Y nada, con este video simplemente sal a transformar algo en el mundo para construir ese mundo que para ti es el mundo más hermoso que tu corazón sabe es posible. Chao, chao. Gracias, gracias.